La pigmentación es uno de los dos principales problemas que tratamos en nuestra clínica y lo ha sido durante aproximadamente 15 años. Hemos utilizado todos los dispositivos láser disponibles en cada longitud de onda tratando de tratarlo. Y esto se ha convertido en una gran parte de nuestra práctica. Damos charlas sobre láseres y estética, y cómo tratamos la pigmentación con láseres se ha convertido en una de nuestras charlas favoritas. En parte porque esto es personal, me afecta y conozco a muchas personas a las que esto afecta, pero más importante, la mayoría de los pacientes tienen algún elemento de pigmentación que quieren tratar, pero no saben cómo hacerlo, y los láseres son la mejor manera de hacerlo. Correcto, entonces dije que la pigmentación era una de las dos principales preocupaciones. La otra es la flacidez de la piel. Creo que probablemente a nivel mundial la pigmentación es una de las mayores preocupaciones y creo que es porque nos afecta a todos. Entonces tú personalmente nunca vas a tener preocupaciones con la laxitud de la piel. Sin embargo, yo tendré y también tendré pigmentación, solo tendrás pigmentación y creo que por eso es tan común, se extiende a través de todas las etnias. Realmente afecta a todos, pero de diferentes maneras. Para aquellos de nosotros que tenemos prácticas en América del Norte, tendemos a enfocarnos mucho en la laxitud de la piel porque los pacientes que tienen tipos de piel más clara estarán principalmente más preocupados por la laxitud de la piel. Pero a todo el mundo les preocupa el color de su piel y la irregularidad del color de su piel. Y para los pacientes que tienen piel más oscura o piel de color, esta es en realidad la principal preocupación que tienen. El 50% de la población estética que viene a nuestras prácticas tiene algún tipo de preocupación con la pigmentación, cualquiera que sea. Pero de nuevo, ¿qué es realmente la pigmentación? Como alguien nos dijo el otro día mientras hablábamos sobre esta charla y la estábamos revisando, y él dijo, ni siquiera sé qué significa pigmentación. Sí, es realmente un término que para algunas personas no significa lo mismo que para otras. Y de hecho creo que más del 50% de nuestros pacientes tienen preocupaciones con el color de la piel y la pigmentación. Simplemente no saben cómo verbalizarlo, ni saben que hay tratamientos realmente buenos para ayudar con esto. Así que vamos a desglosar la pigmentación. Vamos a explicar directamente qué es, porque es imposible ser un proveedor y tratar algo si realmente no tienes una comprensión definitiva. Y de la misma manera, si eres un paciente, es algo imposible decidir, saber o creer qué tratamiento necesitas si tampoco entiendes. Solo que alguien diga, tengo pigmentación, es como estar en una app de citas y decir, tengo cabello. Bien, ¿es negro, es blanco, es largo, es corto, es rizado? Creo que realmente tienes que desglosar qué es la pigmentación. Y así lo hemos dividido en 4 categorías diferentes, siendo la primera el melasma. El melasma es una condición hormonal, afecta principalmente a las mujeres, pero hemos tenido hombres en nuestra práctica con melasma. Se ve exacerbado por cosas como el estrés, el sol, el calor. Los pacientes podrían simplemente ir y tener una sesión de yoga caliente y su melasma se agravará. Sí, el segundo es HIP, o lo que llamamos hiperpigmentación posinflamatoria, que es un tipo de problema de color que aparece después de una lesión, que podría ser un tratamiento, de hecho, y esto tiende a afectar a pacientes con piel de color más que a otros pacientes. Pero lo importante, al igual que el melasma, es realmente entender cómo ocurren estos problemas y cómo podemos tratarlos de manera segura, porque los mismos tratamientos que utilizamos para ayudar a estos problemas también pueden, si no se realizan correctamente, exacerbar esos dos problemas. El tercer tema o tipo de definición dentro de la pigmentación es la discromía. Este es ese daño solar básico que todos experimentaremos solo por la exposición al sol de por vida. Puede manifestarse de manera diferente en alguien con, digamos, tu piel que en mí, pero todos lo tenemos. Y es solo un pigmento en múltiples capas causado por la edad y el daño solar. Sí, y pienso en esto como el efecto de la ventana sucia. A medida que nuestra piel envejece y acumula daño, simplemente no vemos su color natural también. Y por eso algunos de los tratamientos que realmente usamos para tratar la discromia y tratarla bien están destinados a limpiar esa ventana y dejar que nuestro color natural se vea. Y luego, rojez. ¿Por qué pusimos rojez dentro de la pigmentación? Es pigmentate, porque white persons típicamente piensan en la pigmentation como marrón.
Eso es piensa sinónimo, es sinónimo con el término marrón, pero en realidad no lo es. Cuando hablamos de pigmentación y problemas de pigmentación, de lo que realmente estamos hablando es de cómo sacamos el color natural de un paciente sin importar cuál sea ese color. Y como sabemos con el color, pero realmente el color es afectado por todo lo que está en la piel. Así que ya sean pigmentos marrones o pigmentos rojos, es realmente el equilibrio de todos estos diferentes pigmentos lo que resalta nuestro color natural. Entonces, si alguien tiene un problema con el enrojecimiento, ya sea rosácea, eritema o telangiectasias o vasos sanguíneos que están realmente dilatados, lo es. Va a afectar su color de piel natural percibido. Así que también tenemos que tratar el enrojecimiento cuando hablamos de pigmentación. Y el término pigmentación, un pequeño consejo educativo para ti, en realidad proviene del verbo latino pingere, que significa pintar o colorear. Así que todo está conectado. Lo es. Y esta es la analogía que doy a mis pacientes sobre la discromía que causa nuestros problemas de color. Es el efecto de la ventana sucia. La piel se trata de transmitir luz. Reflejar la luz y cómo vemos el color es realmente cómo la luz interactúa con nuestra piel. Cuando nuestra piel tiene una acumulación de productos de envejecimiento, ya sea por daño solar o envejecimiento natural, no transmite el color de la misma manera que lo hacía cuando éramos más jóvenes. Y esta es realmente una analogía importante porque necesitamos limpiar esa ventana al igual que necesitamos renovar la piel y eso resaltará mejor nuestro color de piel natural para muchos de nuestros pacientes. Entonces, ahora que todos entendemos el pigmento y que hay diferentes tipos, diferentes niveles, nosotros, ¿cómo lo tratamos? Lo tratamos con láseres. Dividimos los láseres en ablativos y no ablativos. Así que para comenzar, estamos usando nuestras longitudes de onda no ablativas. Estos son cosas como el BBL y el MOXIE. Estos dispositivos están diseñados para alcanzar ese melanocito superficial justo en la epidermis y hacen un gran trabajo con ello. Sí, estos dos dispositivos son expertos en tratar el pigmento que es superficial y está en la epidermis. Así que cuando el problema está en la epidermis o es muy superficial, estos dispositivos son nuestras opciones preferidas para abordarlo. Y nos permiten abordarlo y aún mantener un tiempo de inactividad realmente mínimo, si es que lo hay, para los pacientes, lo cual es un factor enorme a considerar al tratar cualquier cosa con sus pacientes. Sí, el halo es nuestro próximo láser y este es un láser que puede penetrar más profundamente en la dermis, en esa parte media de la dermis. Así que cuando el problema del pigmento se extiende en esa dermis, tenemos que usar un láser que llegue más profundo que solo la epidermis y ese es el halo. Y entonces es un gran láser para tratar problemas de pigmento más profundos. Mientras se mantiene un tiempo de inactividad bastante mínimo en lugar de, digamos, el próximo tema de láseres o el próximo tipo de láseres que usaríamos, que sería la ablación completa. Y creo que mucha gente no piensa en la ablación completa cuando están pensando en tratar el pigmento. Pero lo que hace la ablación es realmente renovar esas capas de piel, ya sea de manera profunda o un poco más ligera, y con ello viene la pigmentación o las células dañadas pigmentadas. Sí, la ablación es algo en lo que la gente normalmente no piensa cuando se trata de ayudar con el color. Vamos a mostrarles más adelante en esta presentación casos de ablación que claramente ayudan con el color. Y es exactamente como dices. Realmente está dando vuelta algo de piel dañada y permitiendo que nuestra piel se regenere de manera saludable. Y nuevamente eso hará que la luz se transmita mejor a través de nuestra piel y ayude con la regularidad de nuestro color. Entonces, hablamos con ustedes sobre el pigmento, les explicamos, esperamos que ahora todos comprendan qué es y luego hablamos de los tipos de láseres que podemos usar. Así que juntemos todo y revisemos algunos casos. Sí. Este es nuestro primer caso que estamos mostrando y es un paciente de 60 años que tiene problemas de color relacionados con la edad y daño solar, lo que llamamos discromía. Como muchos de nuestros pacientes, este paciente no quiere un tratamiento agresivo. Desde quiere algo que se ajuste a su estilo de vida y tener un tipo de tratamiento de mantenimiento regular. Y esto es exactamente para lo que están diseñados el Broadband Light y el MOXIE. Estos son dispositivos que van a tratar ese pigmento superficial que está realmente en esa epidermis y dermis superior. Y va a ser un tratamiento que no tiene mucho tiempo de recuperación, se puede repetir. Algunas personas lo llaman como un facial láser de hora de almuerzo porque puedes continuar con tus actividades diarias, pero es algo
Haz algo que hacemos regularmente y este es un gran resultado después de 3 tratamientos. A veces puedes hacer un BBL y no hay tiempo de inactividad, no es diferente a venir para un facial, así que en realidad es un muy buen tratamiento para eliminar el pigmento no deseado y también continuar para evitar que ese pigmento llegue a la superficie, porque mucho de este tipo de daño solar es de hace décadas y décadas cuando solíamos broncearnos al sol. No fue de la semana pasada y olvidé usar mi protector solar. Entonces podemos hacer un tratamiento con láser, pero constantemente tendrás ese pigmento apareciendo, así que algo como un BBL no tiene tiempo de inactividad y puedes mantener esa piel que te hemos dado. Sí, y la gran mayoría de nuestros pacientes quieren un tratamiento que se ajuste a su vida. Aunque, y como cirujano te lo diré, me encantan los tratamientos agresivos, de eso se trata toda mi carrera, pero la gran mayoría de los pacientes quieren un tratamiento que se ajuste a su vida y no afecte su vida. Y eso es genial, y eso es lo que este tratamiento permite hacer a las personas. Sí, caso número 2. Este es un caso difícil. Se trata de un paciente de piel más oscura, lo que llamamos un Fitzpatrick más oscuro con melasma. Sí, esta es una paciente vietnamita que ha tenido problemas con su piel, ha tenido problemas con melasma y ahora sí, ella también ha tenido malas experiencias, ¿verdad? Lo que comúnmente sucede en nuestros pacientes con piel de color. Ellos tendrán un tratamiento que exacerbará sus problemas de pigmentación o de hecho lo empeorarán cuando no era peor y terminan creyendo que los láseres no son para ellos, ¿verdad? Y eso fue lo que ella dijo. Vino a nosotros y dijo, no quiero láser. Estaba preocupada por su pigmento. Fue fuera de control y había tenido un láser, lo empeoró y estaba absolutamente aterrorizada de los láseres. La segunda parte para ella es que tiene su propio salón de uñas y trabaja 6 días a la semana y no puede permitirse ningún tiempo de inactividad. Entonces, ¿cómo se trata a alguien con piel más oscura con una condición como el melasma sin tiempo de Sí, inactividad? necesitas tener un dispositivo que sea seguro en pacientes con piel más oscura, seguro en melasma y aprender a usarlo porque como sabemos puedes tomar cualquier dispositivo que sea seguro y usar los ajustes incorrectos. Eh, pero este es nuevamente un gran ejemplo de donde el Moxi destaca. Así que este es un dispositivo que se utiliza para un paciente que tiene tanto piel oscura como melasma. Se puede usar de manera segura. Necesitamos tener tratamientos recurrentes, pero puede afectar tu pigmentación y realmente suavizar ese Y eso color. es importante señalar, creo que dijiste tratamientos recurrentes, porque el melasma es una condición que necesita tratamientos regulares para mantenerlo bajo control, para mantenerlo a raya, y puedes hacerlo con el Moxi, porque de nuevo tiene un tiempo de inactividad tan Sí, mínimo. y este paciente destaca los dos grandes mitos de la medicina láser, que A, no puedes usar láser en un paciente con piel de color y B, no puedes tratar el melasma con láser o problema de pigmentación problemática. Y esos son problemas que sabemos que absolutamente puedes tratar a estos pacientes y estas condiciones con láseres, pero solo tienes que saber cómo hacerlo de manera adecuada y segura. Caso número 3. Este es increíble. Sí, este es probablemente uno de mis favoritos. Así que esta es una paciente, era una paciente de pérdida de peso, así que tenía problemas de pigmentación solo por años de exposición al sol, pero también tuvo una pérdida de peso masiva. Sí, y lo que eso provoca es que cuando los pacientes tienen una gran pérdida de peso, ya sea a través de Ozempic o de una cirugía de bypass gástrico, o si simplemente pierden peso por su cuenta, puede afectar la laxitud de la piel. Entonces, la arquitectura estructural de su piel cambia físicamente, no lo hacen. Sostener la fuerza estructural también. El grosor de esa piel no es tan bueno como lo era anteriormente. Y lo que obtienes es esta gestalt de problemas. Tienen la laxitud de la piel, tienen problemas de pigmentación, tienen problemas de textura. Todos están relacionados, ¿verdad? Ajá, y así que para ella tuvimos que profundizar en sus tejidos más profundos para realmente estimular el colágeno y tensar las cosas, mejorar esa laxitud, pero también tuvimos que eliminar ese pigmento. Y para ella su pigmento estaba en múltiples niveles, así que al combinar lo ablativo con lo no ablativo pudimos darle todo lo que su piel necesitaba. Sí, y este caso resalta otro concepto que introducimos a las personas, que es apilar láseres. Muchas veces intentamos lograr múltiples objetivos con nuestro tratamiento láser. Y para hacer eso correctamente queremos usar diferentes longitudes de onda. Y eso para que podamos combinarlas con tratamientos de combinación o lo que llamamos tratamientos de apilamiento. Este es un tratamiento de apilamiento Moxi Pro Fractional.
Lo que hace Moxie es que nos permite tratar el pigmento superficial, pero luego lo que hace el tratamiento ablativo profraccional con la ablación profunda de Herbio es que nosotros podemos realmente llegar a las partes más profundas de esa dermis, aumentar la fuerza de esa dermis, renovar esa piel, mejorar la textura y engrosar esa piel. Todo eso va a resultar en el efecto neto de mejorar el color. Y se ve increíble, está suave, está radiante. Hablábamos antes sobre qué hace que la piel sea saludable o refrescada. Este es el ejemplo exacto, simplemente se ve más joven y saludable. Esta es realmente una de nuestras, creo que decimos que es nuestra favorita cada vez que mostramos Es a uno de bastante nuestros impresionante. pacientes. Pero este es realmente, creo, uno de nuestros verdaderos favoritos de todos los tiempos. Y esta es una paciente que es una mujer hermosa de unos 60 años, que nunca había hecho ningún tratamiento para su piel cuando vino a vernos. Y tenía problemas con discromía, color, enrojecimiento. Todos estos problemas eran problemáticos para ella. Así que hemos realizado una serie de tratamientos. Ella ha tenido un halo, así como un resurfacing ablativo profundo. Y de nuevo, lo que estamos tratando de hacer es limpiar esa ventana. Esa ventana está realmente sucia, obstruyendo la luz. No deja que su brillo natural resplandezca. Y cuando hacemos una ablación profunda y agregar un halo, puedes ver lo que ha hecho por su color en general. Así que no estamos tratando de abordar el pigmento de manera aislada. Lo que estamos tratando de hacer es regenerar la piel, rejuvenecerla, lograr que sea más saludable y permitir que esa luz natural penetre y que su color de piel natural brille. Y realmente tienes que hacerlo a múltiples niveles. Y por eso apilamos estos dos dispositivos juntos. Tienes el diodo en el halo, que puede actuar de manera un poco más superficial, y luego apilamos múltiples láseres de Herbio uno sobre otro para simplemente, como dijiste, limpiar ese tejido. Y con ello se va el pigmento y todas las demás preocupaciones de las células dañadas por la edad. Y en tabor de este caso, este es nuestro último caso que te estamos Guardamos mostrando. lo mejor para el final. Es como cuando cenas y te apresuras a terminar para llegar al postre, porque este es el mejor caso. Sí, y cuando hablamos de pigmentación y damos esta charla y hablamos sobre problemas de pigmentación, esto es probablemente uno de los casos más difíciles que alguien que se especializa en estética láser va a encontrar. Realmente ella tiene todas las características de alguien que va a tener un problema difícil y potencialmente un no muy buen resultado. Porque tiene todas las preocupaciones de la piel. Ella tiene todas las preocupaciones de la piel. Ella es un Fitzpatrick más oscuro naturalmente. Tiene textura desigual, tiene diferentes tipos de pigmento, tiene pigmento más oscuro, hipopigmentación, Ella tiene lesiones de melasma, Ray. tiene ¿Me faltó vascularidad algo? ¿Tenemos todo? subyacente. Entonces, no necesariamente lo pensarías porque miras esa foto y solo ves a alguien que tiene la piel más oscura, pero cuando miras sus imágenes reflejando la vascularidad, ves que realmente tiene un problema subyacente de vascularidad también. Así que tiene el enrojecimiento real de problemas de piel en lo que respecta a mejorar el pigmento. Sin mencionar terriblemente asustada de los láseres. Nuevamente, como muchos pacientes de piel de color cuando vienen a vernos, lo primero que dicen es que me dijeron que nunca use láser y les tengo miedo. Ella también es una paciente que vino a nosotros al día 1 después de una abdominoplastia con la cara completamente maquillada. Y eso nos llevó a hablar con ella sobre los láseres y esto es un tratamiento de capa. Entonces, en estos escenarios donde alguien realmente tiene problemas complejos, usar múltiples longitudes de onda es la forma preferida de intentar tratar esto para nosotros, porque podemos tomar esos problemas complejos, utilizar múltiples longitudes de onda diferentes y poder usarlas de forma segura para abordar muchos problemas diferentes en un solo tratamiento, que es exactamente lo que hicimos en este paciente. Entonces, usamos el Moxie, usamos el Halo y usamos el Erbium, todo en un tratamiento. Puedes ver sus resultados. Ha tenido un resultado espectacular. Su melasma está mejor, su pigmentación general está mejor, la textura está mejor. Es áreas que estaban elevadas ahora están niveladas e incluso las áreas de hipopigmentación se han oscurecido.
nuestro enrojecimiento subyacente también ha cambiado. Así que todo eso se ha suavizado y su color general es más uniforme y es más brillante. Así que su color de piel natural, la vitalidad de su color de piel natural realmente ha salido y ha brillado. Lo que muestra otro asunto que siempre decimos. Para estos pacientes de piel más oscura no se trata de hacerlos más claros. Se trata de permitir que su vitalidad natural de piel se destaque. Y si puedes entender el pigmento, dónde se encuentra en el tejido y puedes entender estos diferentes dispositivos o estas diferentes longitudes de onda, realmente puedes tratar, como hemos demostrado, prácticamente cualquier problema de piel. Puedes hacer mejoras para cualquier paciente. Y estos dispositivos de Seaton realmente han cambiado nuestra práctica y cómo podemos tratar todo tipo de pacientes, si yo estuviera mirando en el espejo. Deberías reservar una consulta con un proveedor experimentado porque tienes toda la razón. Aunque acabamos de levantarnos aquí e intentamos explicarte la pigmentación. Puedes mirarte en el espejo y puedes decir, bueno, no sé, ¿es esto melasma? ¿Es esto solo discromía? Realmente tienes que acudir a un proveedor experimentado y hablar con ellos. Si alguna vez vas a una clínica y ellos dicen, tienes que reservar ahora mismo y esto es lo que tienes que hacer, aléjate. Deberías poder entrar, deberías poder hablar con un proveedor, deberían ser capaces de educarte y explicarte las cosas. Puedes llevarte eso a casa. Haz tu propia investigación, que es lo que le digo a todos mis pacientes en las consultas, y luego vuelvan y enfoquémonos juntos en un plan de tratamiento. Como puedes ver, la pigmentación es muy compleja. Sí, y cuando hablamos de pigmentación, hablamos del color. Recuerda, no estamos hablando de cambiar el color de alguien. De lo que realmente estamos hablando es de aprender a resaltar la vitalidad natural de tu propio color y usar estos dispositivos para suavizar y tratar cualquier irregularidad.